Entonces hoy podemos ver que como líderes necesitamos el respaldo de Dios para hacer las cosas correctamente. Somos líderes llamados a servir. Necesitamos conocer de parte de Dios el propósito y la voluntad de Él, pero debemos hacerlo. Porque realmente lo que impide que un liderazgo sea eficiente es la falta de acción. Nos quedamos recibiendo de parte de Dios sus planes, sus proyectos, su guía, y sí, muy bonito, y hasta ahí llegamos. Miremos el Evangelio de Marcos, capítulo 6, el verso 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo ¿qué? Compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Te pregunto, ¿cuál fue la respuesta de Jesús ante la necesidad de ellos? Marcos 6, 34. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús ante la necesidad de esas personas? ¿Qué hizo? Las dos cosas. Tuvo compasión de ellos. Jesús ve la multitud y dice su palabra que tuvo ¿qué? Compasión de ellos. O sea que Él se estaba dando cuenta de la necesidad de estas personas. El Señor se está dando cuenta de las necesidades que tenemos. ¿Y qué fue lo que hizo entonces el Señor? ¿Comenzó a qué? A enseñarles muchas cosas, dice su palabra. Entonces, le pregunto, ¿cuál era la necesidad más importante de ellos entonces? Dios, exactamente, la necesidad de Dios. Por eso, dice en su palabra que Él tuvo compasión de ellos y empezó ¿fue a qué? ¿Les dio de comer? No. Les dio primero palabra de vida eterna, alimento pero espiritual. Y esa era la necesidad fundamental del pueblo, porque dice que tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Cuántas dudas, cuánta incertidumbre, cuántos problemas podrían tener? Pero la solución era la misma. ¿Quién? Dios. La solución es Dios. Entonces, ¿cuál era la necesidad más importante de ellos? Dios. ¿Y la de nosotros? ¿La necesidad más importante de nosotros? Pues Dios también. Es la misma necesidad de todos. Todos tenemos necesidad de Dios. Solo Dios es la respuesta a nuestros problemas, a nuestras dudas, a nuestras inquietudes, a nuestra incertidumbre. Es la solución de nuestra vida. Es Dios. Es lo más importante. Te pregunto, ¿cuántas personas eran las que estaban allí? En el verso 30 hay un título usualmente. ¿Qué dice ahí? Alimentación de los 5,000. O sea que eran más o menos ¿cuántos? Como 5,000. ¿Es bastante gente? Miremos desde el verso 30. Ahí mismo en Marcos 6. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían ¿qué? Hecho y lo que habían enseñado. Y les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y ¿qué? Descansad un poco. ¿Quién les dijo eso? Jesús. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo ¿para qué? Para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Verso 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor. Le pregunto, ¿cuánta gente había?
como 5,000. ¿Quiénes estaban sirviendo allí a esos 5,000? Los discípulos. ¿Y quién más? Y Jesús. Principalmente. ¿Para cuántos? Para 5,000. Para muchas personas que se habían reunido allí. Le pregunto, ¿será que eso era fácil? ¿Usted se imagina rodeado de 5,000 personas? ¿Alcanzamos a imaginarnos eso? Es un estadio lleno. Y usted sirviendo a esa multitud. ¿Y cómo estaba la jornada de ellos? ¿Fácil? ¿Por qué no? ¿Por qué no le parece fácil? No tenían tiempo ni siquiera de qué? De comer. De comer. ¿Usted le ha tocado una jornada así en la que tiene que trabajar tan duro que a veces ni siquiera alcanza a comer? Que corre y se toma alguna cosita y siga. Pesado. Pesado. Pero mira cómo sigue. Que cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: ¿el lugar es qué? Desierto, y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué. No tienen que comer. Había una necesidad, ¿cuál era? De comida. ¿Por qué? Porque ya estaba avanzada la tarde, la jornada se estaba alargando, ¿sí? Ya era el mediodía y uno como que al mediodía dice, bueno, yo adelanto tantico y después almuerzo. Pero va pasando la hora y como que termino este pedacito y después almuerzo. Y cuando se dan cuenta, pasó la tarde y el almuerzo. Pero resulta que el cuerpo sí le recuerda a uno. ¿Cómo se lo recuerda en el cuerpo? ¿Le da qué? Hambre. Le da hambre. Y los discípulos le dicen a Jesús: esta gente no tiene que comer. Ya es hora de ir a alimentarse, que vayan a buscar. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 14, el verso 15. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Le pregunto, ¿ese es el mismo pasaje? ¿Estamos hablando de lo mismo, del mismo momento? En el verso 3 hay un título usualmente. ¿Qué título dice? Alimentación de los 5,000. Estamos hablando del mismo texto. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse. Dadles vosotros ¿qué? De comer. ¿Qué tal esa solicitud al final de la jornada? ¿Cómo ha estado la jornada? ¿Suave? Exigente. Exigente. ¿Y qué estaba pasando? Que ya se estaba haciendo ¿qué? De noche. Ya estaba haciendo tarde y no habían ¿qué? No habían comido. O sea que el almuerzo estaba embolatado todavía. ¿Pero qué es la solicitud que les hace el Señor? Dice: no tiene necesidad de irse, dadle vosotros de comer. ¿Qué tal esa? Una última tarea. ¿Le ha pasado a usted que está en la empresa, que están tarde, que están haciendo, les tocó un día pesado y al final hay una última tareita antes de que se me vayan? ¿Qué tal eso? ¿Ah? Tremendo. ¿Usted se imagina la logística para alimentar toda esa gente? ¿Sí? ¿Sí se lo imagina? Ir a comprar comida ¿para cuánta gente? Para 5,000 personas. Solamente irlo a comprar. ¿Ah? Si lo mandan a uno a la tienda y uno como que lo piensa y la tienda queda ahí al lado de la casa, ¿cómo será ellos que se tenían que ir lejos, a un lugar desierto? Tienen que ir al pueblo más cercano. Solo pensar en comprar la comida para 5,000 personas era una tarea fácil. No, y además servirla, repartirla. ¿Y era de día o ya era casi de noche? Y había buena electrificación allí, las luces del alumbrado público eran buenas. No, se ponía ¿qué? Oscurito. ¿Fácil? Exigente, exigente, y para completar al final de la jornada. O sea, bueno, ya se está haciendo noche, ya acabamos, vámonos, ya acabamos. ¡Hay una última tareita! Dejen ustedes de comer. ¿Qué tal, no? ¿Qué tal la exigencia? Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan
no bastarían para que cada uno de ellos tomase ¿qué? Un poco. ¿Será que de verdad no alcanza? ¿Cuántos denarios son? 5.000 personas. ¿Y cuántos denarios? 200 denarios. Un denario es más o menos el salario de un día. Eso es lo que quiere decir. Vamos a calcular más o menos hoy, aquí en Colombia, cuánto sería un denario. Entonces, ¿el salario mínimo es cuánto? 1.160.000. Más o menos. Ese es el salario mínimo. Si lo dividimos en 30, vamos a saber cuánto corresponde a cada día. Dividido en 30, nos da eso. 38.600 y pico. Para efectos prácticos vamos a redondearlo a 38.000. Demasiados números para mi gusto. Entonces, esto sería un denario. Más o menos, como para hacer el ejercicio. ¿Cuántos denarios eran? 200. Entonces, 38.000 por 200. ¿Cuánto da eso? 7.600.000. Bastante plata, ¿cierto? Mucha plata. ¿Pero para cuántas personas eran? Para 5.000. Vamos a ver cuánto sería eso entre 5.000. Entonces dividimos 7.600.000 pesos entre 5.000. ¿Y cuánto da eso? 1.500 pesos, que es un poquito menos de medio dólar, para decirlo internacionalmente. 1.500 pesos. ¿Sabes un pan de 1.500? ¿Sí? ¿Eso será una comida? Pues depende del estómago, ¿sí o no? Pero como que le falta algo, ¿sí o no? ¿Usted cree que al final de una jornada sin almuerzo le sale con un pan de 1.500, usted queda llenito? Se le queda, falta el chocolate, se le queda en el huequito de la muela. Y ahora que el pan cada vez es más pequeñito y tiene más aire, 1.500. Por eso sí tenía razón. O sea, Felipe dice, es que 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase ¿qué? Un poco, ¿sí? Pero entonces mire esto, ¿en qué panadería le venden a usted cuando ya están cerrando 7.600.000 pesos en pan? ¿Cómo estaba la logística de ese asunto? Complicado. Entonces me pregunto, ¿alimentar a esos 5.000 era una tarea fácil? ¿Era fácil? Sí, no. Difícil porque mire todo ese presupuesto y para lo poquito que alcanzaría. ¿Sí? Por lo menos quesito o algo de tomar, pero es que el pancito solo. Ahí mismo en Juan 6, el verso 8. Dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, que había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Le pregunto, ¿a quiénes les dio Jesús los panes? A los discípulos. Le pregunto, ¿los discípulos tuvieron que comprar los 7 millones de pesos en pan? No. ¿Pero tuvieron que repartirlos? Sí. Ojo con eso, porque es que el Señor los dio a sus discípulos y sus discípulos fueron quienes los repartieron a la gente. Juan capítulo 6, verso 11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre ¿quién? Los discípulos. Verso 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron ¿qué? 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¿Quiénes repartieron a la gente los panes y los peces?
Los discípulos. Los discípulos llevaban a cabo la instrucción del Señor. Mire lo importante. Recuerde que somos líderes, pero debemos estar bajo la dirección ¿de quién? De Dios, para quedarnos quietos y mirar lo que el Señor hace. ¿Sí es así? No. Es para quedarnos quietos nomás a mirar. ¿Qué hicieron los discípulos? Señor, ya es tarde, la jornada laboral va hasta las 6, ya aquí en adelante son horas extras. Usted verá. ¿Eso fue lo que dijeron los discípulos? Los discípulos estaban demasiado relajados y no tenían nada que hacer, entonces se quedaron a ver qué era lo que pasaba ahí. ¿Eso fue lo que hicieron los discípulos? ¿Estaban cansados o no estaban cansados? Era un día fácil, ¿sí? Habían comido bastante, estaban llenos, ¿sí? No. ¿Había sido una jornada qué? Difícil, exigente, pero aún así hicieron lo que debían hacer, cumplir las instrucciones del Señor. ¿Será que el Señor no podía hacer llover panes? Señor, pero a ver, ¿para qué nos pone a repartir? Que lluevan los panes, ¿qué te cuesta? Los discípulos fueron los que repartieron al pueblo el alimento de parte del Señor. Les pregunto, ¿alcanzó? Y sobró. ¿Cuánto sobró? 12 cestas de pedazos. ¿Cómo sería, no? Imagínense usted a las 6 de la tarde sin almuerzo, después de una jornada dura, exigente. Un hombre promedio de unos 70, 80 kilos, ¿cuánto se comería en pan y pescado? Y preparado por Dios, ¿cómo estará eso de rico, no? Ese sí es el mejor pan y el mejor pescado que pueda haber. ¿Cuánto se comería usted de eso? Mejor no conteste. Bastante. Y aún así sobró. ¿Será que aquí le dijeron, no, usted no? O no cojan tanto, cojan un pedacito. Le dieron cuanto quisieron. Y sobraron 12 cestas. Imagínense 12 canastas de estas llenas. Y yo no sé si eran de estas, yo me imagino que serían más grandes. Porque las cestas era usualmente el término para los canastos grandes. En esa época ya llevaban canastos grandes. Ahora es que uno lleva una canastica pequeñita. 12 cestas. Le pregunto, ¿quién lo hizo? Dios y los de logística. ¿Quiénes eran? Los discípulos. El milagro lo hizo el Señor, pero la obra tuvieron que hacerla ¿quiénes? Los discípulos. Los discípulos. Ese es el asunto. Nosotros debemos ver que Dios da todo lo necesario. ¿Tuvieron que comprar los discípulos? No. ¿Pero tuvieron que repartirlo? Sí. Y para completar, después tuvieron que ¿qué? Recoger para que no se desperdiciara nada. Toda una jornada larga, difícil, sin almuerzo, por fin la comidita. ¿Será que los discípulos no comieron? Claro que sí. Y después de que uno come, queda con ganas de hacer de todo, ¿cierto? No, ¿cierto? El saco vacío no se dobla, pero el saco lleno tampoco. Después de uno estar así, llenito como que, no, pero descansemos tantico, no. ¿Qué seguía hacer? Recoger los pedazos. Los discípulos estaban dispuestos a servir. Nosotros como líderes estamos preparados por Dios, pero debemos estar dispuestos a servir. Porque ver el milagro y las cosas bonitas que Dios hace es hermoso. Señor, se multiplicaron los panes, se multiplicaron los peces, dejémoslos ahí. Y que se sigan multiplicando. Y si no se reparten, y si no se comen, ¿qué pasa con esos panes? ¿Qué pasa con esos peces? Se dañan. Evangelio de Mateo capítulo 9 verso 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué tal la ruta de Jesús? ¿Por dónde debía pasar? Por todas las ciudades y aldeas. ¿Será que eso era fácil? Tú lo has dicho.
departamentos, 32. Municipios en Santander, para no ir tan lejos, vamos a ir a pie. O Jesús iba en Copetrán, en bus, en camioneta. A pie. Pero recorría ¿cuántos municipios? Todos. Y no solo los municipios, sino también las aldeas. Ese es el mapa de Santander. ¿Sí lo podemos ver? Aquí se ven en letras azulitas los nombres de los municipios. ¿Qué tal? El recorrido. Pero que lo ponemos aquí lísticamente. Estos son los municipios solamente de Santander. 87 municipios, hermanos. Municipios. ¿Y cuántas aldeas habrán? Fácil. ¿Qué tal el recorrido que hacía el Señor? Porque dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Verso 36. Y al ver las multitudes, ¿tuvo qué? Compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Por qué lo hizo Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué se pegaban ese viaje? Es que recorrer todos los municipios y usted ha recorrido todos los municipios de Santander, que es lo que tiene más cerca. No, ¿cierto? Florida, Bucaramanga, Piedecuesta y de pronto Girón y para de contar. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? Charalá, Zapatoca, ¿cuál otro? Playón, Barichara, Barranca. Barranca Santa Fe todavía, sí. San Gil. Uy, si San Gil es lejos. Betulia, más lejos aún. Huaca. La mesa sí toca ir todo, sobre todo como es un puente festivo, entonces vamos para la mesa. Eso más de uno está por allá. Pero usted ha recorrido esos caminos para ir a predicar, o solamente para que le den sancocho de gallina criolla cuando llegue el sitio, o pescado. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué sus discípulos hacían eso? Porque tenían compasión de la gente. Porque no iban a los pueblos a comer sancocho de gallina y pescado frito. Iban a llevar el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque la gente estaba como ovejas que no tienen pastor, que no saben para dónde van, que no tienen quien las cuide, que no tienen esperanza, que no tienen futuro. Porque así andamos nosotros cuando no conocemos de Dios. Pero Jesús fácilmente podía decir, no, yo vine aquí a predicar a Jerusalén y voy a formar aquí una carpa y voy a publicar unos volantes y lo voy a subir a redes sociales y que vengan. Jesucristo está aquí, última presentación, 7:30 de la noche, entrada gratis. ¿Podría haber hecho eso? Sí, pero Jesús, ¿qué tuvo? Compasión. Era fácil, hermanos, era fácil ese recorrido. Usted se imagina ir hasta Huaca, yo no sé dónde es, a pie, para Málaga, tampoco sé dónde es Málaga, a pie, fácil. Ha ido a Vélez a pie, hasta en carro es peligroso, hermano. Esa carretera hasta donde se está bien terrible, ¿cierto? ¿Se imagina usted ese recorrido? ¿Por qué lo hacía? Porque tenía ¿qué? Compasión de ellos. Verso 37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La mies es el cultivo, la cosecha. La cosecha es mucha, pero los obreros pocos. ¿Y sabía que eso pasa? Que hay cultivos de mango, cultivos de tomate, cultivos de café, de manzanas, y esa fruta se pierde. ¿Por qué se pierde? Porque no hay obreros que lo recojan. Y dicen, pero con tanta necesidad de trabajo que hay,
¿Cómo es posible que esas cosas se pierdan? En muchos países necesitan migrantes que por favor vayan a trabajar recogiendo las cosechas. Pero hermano, eso mismo pasa con las almas. Hay cosechas de almas perdiéndose. ¿Conoce por casualidad usted a alguien cercano a usted, un amigo, un familiar, un vecino que haya fallecido sin conocer de Dios? Qué triste. Hermano, le da una tristeza que un mango tan rico que es se dañe porque no se recogió. ¿Cómo no vamos a tener compasión de las almas? Lo que pasa es que no es fácil, es exigente. Si dijéramos, bueno hermano, vamos a ir ¿a dónde? A Huaca, que es por la vía Málaga. ¿Qué es por dónde? Por Curos. ¿Qué es por dónde? Por la vía Cúcuta. ¿Sí? Eso. Imagínense ese viaje. Vámonos caminando para ir a predicar allá. Primero, por muy buenos que sean los tenis, no nos aguantan. Pero nosotros queremos es que el Señor nos envíe a Cartagena a predicar en avión. Señor, envíame a Miami a predicar. A París, Señor, de misionero. Y nos perdemos de vista que tenemos inclusive cerca. Es que ni cerca vamos, hermano. A veces el miércoles ir al servicio, que es a las 6:30. Uy, no, es que tuve una jornada difícil y se está haciendo de noche. Y apenas tengo para un pan de 1.520 pesos. Y nos cuesta, hermanos. Pero tenga la certeza que vale la pena. Vale la pena. ¿Por qué? Libro de Apocalipsis, capítulo 7, verso 9. El último libro de la Biblia. Después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Verso 11: y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Te imaginas estar tú ahí? Ese momento donde está toda la humanidad de los que se salvan delante del Dios Todopoderoso, vestido con un traje blanco resplandeciente, lavado por la sangre del Cordero, adorando al Dios Todopoderoso, rodeado de un coro de ángeles. ¿Alcanzas a imaginarte eso? Ese solo momento es el mejor concierto que puede haber, hermano. No se compara con nada. Todos los salvos allí adorando a Dios. ¿Te imaginas tú ahí en ese momento? Es más, ¿imaginas a tu familia ahí? Ese momento glorioso. ¿Valdrá la pena? Vale mucho la pena. Claro que sí, vale el esfuerzo, vale la caminata, vale la ampolla en el pie, vale pasar de largo sin almuerzo, vale comerse solamente un pan de 1.500 en el día. Vale todo eso, hermanos, pero no nos ha tocado todo ese esfuerzo. Pero nosotros, los discípulos, somos los que debemos hacer esto. Porque el Señor ya hizo el milagro, ya multiplicó los panes, ya multiplicó los peces. Somos nosotros los que debemos darle de comer al pueblo. Pero a veces queremos solamente darle de comer a nuestra familia, la palabra de Dios, el alimento espiritual. Y es difícil, entonces nos frustra. Le predico a mi hijo y más terco. Acá es como digo.
Entonces predícale a alguien más. Porque es que si tú le predicas a alguien más y se convierte, esa persona le va a predicar a alguien más. Y de pronto ese a alguien más. Y de pronto ese alguien más es el que le va a predicar a tu hijo. Y ahí sí. Ah, es que mi mamá está cansona. Mi papá está cansón. ¿Será que eso es lo que dicen los muchachos? No, peor, dicen cosas peor. Pero nosotros no debemos perder de vista que estamos llamados a ser líderes, pero líderes para servir. ¿Será que los discípulos eran líderes? Pero líderes para servir. Vale la pena, hermanos, porque algún día nosotros estaremos delante del Señor, delante de su trono, con el coro rodeado de ángeles para adorarle. Pongámonos de pie, por favor. Pongámonos de pie para orar y darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da hoy de servirle. Entonces, ahora en la tarde todos para Málaga. Ya saben que es por la vía de Culos. No, ahora a través de Dios. Yo sé llegar a mi casa porque veo mi casa y no me voy. ¿Ah, sí, por la vía de Culos? Oremos, hermanos. Oremos para darle gracias a Dios porque los panes y los peces ya se han multiplicado. Porque los tenemos en nuestras manos de parte de Dios para repartirlo a los demás. Señor Dios Santo, Rey Todopoderoso, ante tu presencia, Señor Dios, te damos gracias porque tú, Señor Dios, nos tienes en un lugar de privilegio, que es el lugar para liderar, el lugar para servir de parte tuya, Señor Dios. Gracias porque hoy podemos estar aquí delante de ti y nos permites ir a todos los pueblos, a todas las aldeas, Señor, a llevar el mensaje tuyo. Oh Señor, queremos repartir el pan y los peces con nuestra familia y eso está bien, pero también con los demás, con los que están afuera, Señor, para hacer la obra tuya, Señor Santo, porque tú ya hiciste el milagro. Ahora nosotros debemos hacer la labor que nos corresponde, Señor. Que no perdamos de vista que debemos discipularnos para ser tus discípulos, Señor, pero ser tus discípulos para servir, alimentarnos y llenarnos de tu palabra, Señor Dios, para predicar a otros, porque esa palabra alcanzará para saciar a todo aquel que quiera, Señor, y aún alcanzará para recoger 12 canastas más, Señor, porque en tu gracia y en tu misericordia es que hoy estamos confiados. Gracias, Señor.